Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo video. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el alga filamentosa, por qué aparece y cómo eliminarla. La apariencia de esta alga es justo como su nombre lo indica, ¿no? Son un conjunto de filamentos verdes, los cuales salen de un solo punto situado normalmente en una planta, pero también puede salir en partes del sustrato o lugares donde se haya acumulado materia orgánica. A diferencia de algunas algas, las cuales suelen situarse en la columna del agua o en las rocas o en la decoración, etcétera, o en cualquier parte del acuario sin una preferencia, estas algas también pueden aparecer en decoración, rocas o donde haya materia orgánica acumulada, pero tienen una preferencia por aparecer en las plantas. Estas les dan soporte y básicamente donde las plantas están teniendo buena cantidad de iluminación es donde también aparecerán las algas, ya que pues como cualquier planta, bueno, las algas no son plantas, pero funcionan muy parecido, básicamente igual van a tener que absorber luz y nutrientes para crecer, por lo cual estarán pues dañando a las plantas directamente, ya que se colocarán justo donde ellas tienen mejor exposición a la luz y mejor exposición a todo. Entonces básicamente pues les quitarán su lugar y pues no las van a matar, pero sí las van a empezar a dañar bastante, como para que las plantas empiecen a crecer más lento y también empiecen a hacerse más pequeñas, no empiecen a sacar hojas más pequeñas, etcétera. Y otro punto negativo de esta alga también es que, como todas las algas, pues afea bastante el acuario y lo hace parecer desarreglado y descuidado. Y aquí está el motivo por el que sale esta alga y por el que salen todas las algas, y es por un descuido, un desequilibrio en los nutrientes. Algunas son por los fosfatos, algunos por los nitratos. En este caso puede ser por ambos, porque esta alga puede aparecer tanto por fosfatos, por nitratos. En general ni siquiera se puede saber por qué aparece, porque cuando midas que tu acuario tiene picos de fosfatos, es posible que esto esté indicando que una, o la planta apareció porque hay demasiados fosfatos, o dos, la planta apareció por exceso de nitratos, pero los absorbió todos y por eso te marca el indicador, el test de fosfatos, que hay demasiados fosfatos, pero en realidad esto no es el problema. Entonces, para no hacernos, no revolverlos, no confundirnos con este tema, simplemente diremos que aparece por un exceso de nutrientes. Entonces, lo que hay que hacer primero, para empezar, ahora sí, a eliminar esta alga, que es lo importante en este video, es a lo que vienen básicamente, ¿no? Primero vamos a empezar por hacer cambios de agua. Como ya tú debes hacer cambios de agua cada semana, hay de dos formas: si quieres hacerlo lentamente o si quieres hacerlo más aceleradamente, pero también es peligroso. Lo mejor, yo diría, es que simplemente vayas incrementes un poco la cantidad de agua que sacas de tu acuario en cada cambio de agua, que sea normal cada semana, o puede ser 2 veces por semana por mucho. Pero yo lo que diría es que, por ejemplo, si haces un 20%, incrementes a un 30-35%. Si haces un 30%, incrementes a un 40-45%, nunca pasándose de 50% del cambio de agua. Si te pasas de eso, sería un desequilibrio muy grande y podría traerte otros problemas. Ahora, esta alga, no te preocupes, es difícil de quitar, pero hay algas más difíciles, por lo cual no hay de qué preocuparse, todo tiene solución, ¿no? Todo tiene solo una solución para la muerte. Todo lo demás hay solución. La vida es bella. Claro que sí, bien lo decía CR7, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver aquí. Pero bueno, lo importante aquí es hacer los cambios de agua. Ahora, ya que estás haciendo cambios de agua y estás bajando los nutrientes, el abonado se suspende. Si abonas algún tipo de nutriente al acuario, todo lo que se abone se suspende, con excepción del carbono. Ahora, si inyectas CO2, sí lo debes de suspender, es lo que yo recomiendo, pero si abonas carbono líquido, en plan Excel, el de Azo, Flourish Excel, pues, Azo o cualquier otro, no conozco otro, pero si abonas otro, eso se continúa abonando, ya que este te puede ayudar también a eliminar algas. Ahora, lo importante aquí también será que inyectes el CO2, el carbono. O sea, cuando lo vayas a poner, agarras la jeringa y presiones cerca de las áreas más afectadas por esta alga. Esto te ayudará un poco a quemar la pared vegetal del alga y la irá, pues sí, básicamente la quemará y la hará perder fuerza para que se pueda desprender más fácilmente. Los primeros días simplemente harás esto. Después, cuando ya hayas hecho los primeros
2 cambios de agua más o menos y hayan pasado unos 4 o 5 días de que has estado poniendo el carbono directo, la planta, el Excel o lo que tengas. También puede ser glutaraldehído o agua oxigenada en caso de que no tengas el carbono orgánico. El agua oxigenada, la verdad, yo no te puedo dar la información de cómo se usa porque nunca la he usado. Así que esta va bajo su responsabilidad. Lo que yo sí recomiendo es, lo que yo he usado es el carbono orgánico. Ahora, lo siguiente será cuando hagas cambio de agua, quitar manualmente las algas que se puedan, si ya se pueden desprender. Básicamente con la mano o con unas pinzas o con lo que tengas vas a agarrar y vas a tirar del alga. Ahora, si ves que está muy dura y se viene con toda la planta, no la quites, déjala ahí. Lo que tendrás que hacer a continuación será un sacrificio. Y pues no será un sacrificio para apaciguar al dios de las algas y que deje tu acuario en paz, sino lo que tendrás que hacer básicamente es cortar pues las plantas más afectadas. En este caso, a mí obviamente estoy haciendo este video, perdón, porque me sucedió recientemente y como ven estas plantas de aquí, de hecho todas los tallos, las plantas de tallo las podé porque todas tenían en la punta alga filamentosa. También no sé si recuerdan, aquí abajo a la izquierda, aquí tenía hidrocotile tripartita mini y la verdad es que ya estaba muy bonita, estaba tapizando aquí atrás y como ven ya ni siquiera tiene hojas. Eso es porque la mayoría la podé y pues se afectó mucho. Espero que siga creciendo, pero pues quién sabe. Y tuve que hacer ese sacrificio de quitar esa planta y de cortar un montón de plantas que estaban afectadas porque digamos, la propagación de esta alga sucede por contacto directo. O sea, digamos que si este tallo de aquí tiene alga, lo más probable es que donde más salga alga próximamente será en los tallos más próximos o en las hojas de las plantas más próximas a donde salió alga. Ahora, esta alga es cierto que te puede salir así de repente, pero también es muy posible que te salga porque hayas introducido una planta recientemente que esté contaminada con esta alga. No importa si cuando la compraste o como venía no tenía, digamos, estos filamentos verdes, ¿no? Sino que esta planta es como, digo, esta alga es como un hongo, ¿no? Cuando tú tienes un hongo, las esporas, digamos, el hongo en sí no se ve, solamente se ven las cabezas, ¿no? Que salen, que es el crecimiento vegetal, el crecimiento, digamos, lo visible, ¿no? Del hongo es lo que uno conoce, pero en realidad el hongo está debajo y el hongo no se ve. Pero bueno, esto es básicamente lo mismo en esta alga. Solamente se ven los filamentos verdes, pero aún así están los puntos en donde crece esa alga en las hojas. Por eso es que cuando hay, digamos, es muy persistente que se queda esta alga en las hojas, lo mejor es cortar porque si no, lo más probable es que si está muy dura todavía a pesar del carbono orgánico y todo lo que estuviste haciendo, es muy probable que aunque tú quites esa alga a la fuerza, es muy posible que en unos cuantos días te vuelva a salir. Por eso es que se debe cortar. Y bueno, creo que eso sería todo. La verdad es que este es un tratamiento que yo puedo verificarles, o digamos, en mi experiencia de que a mí me funciona. Nunca había tenido esta alga, apenas me salió hace unos 2 semanas, 3 semanas, y pues eso fue básicamente lo que hice. ¿En cuánto tiempo se quitó? Yo diría que aproximadamente unos 15 días. Hay tratamientos más cortos, pero para evitar desequilibrios en el acuario, que es lo que puede traer que te salga otro tipo de alga, pues lo mejor es hacerlo como yo les dije. Primero un repaso rápido, cambios de agua, dos veces por semana como máximo, de un 35-40% más o menos del agua, inyección de carbono orgánico, Excel, lo que tengan, directo sobre el alga. Tercero, quitar manualmente el alga. Si no funciona, cuarto, podar las plantas o directamente sacar la planta del sustrato, que la que se vea más afectada, ¿no? Y creo que eso sería todo. Espero les sea de ayuda. A mí me funcionó bastante bien.
todo esto, todas estas plantas, de hecho por eso no subía videos, ¿no? Porque se veía muy feo el acuario. Pero sí, todas estas plantas, todo esto, también estas de acá están podadas porque estaban llenas de algas. Todo, acá, todo esto estaba muy lleno de algas, la criptocorine, todo. Y pues básicamente eso fue lo que hice y pues me funcionó. Entonces espero que a ustedes también les funcione y cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó, si les fue de ayuda este video, ya saben, se pueden suscribir para seguir subiendo videos así. Y bueno, ahora sí, me despido. Sobres, bye.